Vamos a crear nuestro proyecto 3D. Entonces, bueno, desde Unity Hub seleccionamos nuevo proyecto. En este caso, pues seleccionaremos una plantilla de tipo 3D, ¿vale? Pues del, bueno, el editor que queramos, ¿no? Yo en este caso voy a seleccionar esta versión 2021-310F1, que es la más reciente que tengo ahora mismo instalada en este equipo, ¿vale? Y como ya digo, pues seleccionamos esta plantilla, ¿no? 3D. Eh, bueno, indicamos también cuál va a ser la ubicación, ¿no? La carpeta donde vamos a alojar nuestro proyecto. Vale, yo voy a guardar en esta y le damos un nombre. Y que yo a este proyecto le voy a llamar Crazy Zombie, ¿no? Porque bueno, va a haber ahí una horda de zombies que van a intentar acabar con nosotros. Y bien, le damos a nuestro Create Project y esperamos a que se lance el editor. Como en cualquier otro proyecto, ajustamos la disposición de los distintos paneles, ¿vale? Podemos aplicar pues alguna plantilla que tengamos creada ya. Y ¿qué más? Pues voy a ajustar lo que es la relación de aspecto, ¿no? De la visualización pues a 16:9, ¿no? Un aspecto de 16:9. En comparación con cualquier otro de los proyectos anteriores, ¿no? Esos proyectos 2D, en lo que respecta a lo que es el editor, pues no nos cambia absolutamente nada, ¿no? Lo único, pues aquí en la visualización de la escena, en vez de tener pues activada la visualización 2D, ¿vale? Pues vamos a ganar, pues ahora, pues en esa profundidad adicional, ¿no? Vale, un nuevo eje de coordenadas, que es ese eje Z, que antes no teníamos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que es el uso de pues, los distintos elementos que tenemos en el editor, es básicamente el mismo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces la idea es crear pues este videojuego de tipo FPS, es decir, First Person Shooter, un videojuego en el que la perspectiva o la visualización se hace desde o a través de los ojos, vamos a decir, de nuestro personaje, ¿no? De ese carácter con el que nos desplazamos por la escena del videojuego, ¿vale? Que por otro lado, pues es la visualización que se suele emplear en aplicaciones de realidad virtual, ¿vale? Todo esto, o mucho de lo que vamos a ver ahora, sería aplicable a aplicaciones diseñadas para desplazarnos en entornos de realidad virtual que tratan de, bueno, pues darnos esa sensación de inmersión al introducirnos dentro de esa escena, ¿no? Y nos introducimos a través de ese personaje como si estuviéramos dentro de él viendo la escena, el escenario a través de sus propios ojos. Pues vamos a crear entonces nuestro personaje. Así que nos vamos aquí a la jerarquía, seleccionamos aquí en el menú objeto 3D y vamos a seleccionar una cápsula que le podemos dar ya el nombre de player. Bueno, la vamos a situar en el origen 000 y bueno, en principio el tamaño podemos dejarlo así, ¿no? Vale. Pues tenemos ya aquí este objeto que va a representar a nuestro personaje. Bueno, casi lo voy a subir en el eje Y, ¿vale? Para que esté sobre, digamos, este plano, aunque ahora aquí en principio en la escena no tenemos nada, no tenemos ninguna superficie, ¿vale? Que nos haga, vamos a decir, de suelo. Pero bueno, luego crearemos un plano sobre el que nos moveremos, que estará en el eje de coordenadas, ¿vale? Estará sobre esa posición o sobre esa altura, vamos a decir, 0. Así que voy a desplazar hacia arriba mi personaje una unidad, ¿vale? Ya que es de tamaño, tiene tamaño 2, ¿no? Por defecto, ¿no? Estas cápsulas, ¿no? 2 unidades de Unity. Bien, como decíamos, vamos a mirar a través de los ojos de este personaje. Bien, entonces, ¿esto cómo lo vamos a conseguir? Nosotros cuando creamos una escena
y estamos visualizando luego la escena en el juego, como es en este caso, lo que estamos viendo es a través de la cámara, ¿no? Esta cámara que tenemos aquí, ¿no? De hecho, si la selecciono, pues ahora vemos aquí en esta pequeña ventanita, que es lo mismo que vemos aquí en este panel de Game, cuál es esa visualización que estamos obteniendo actualmente desde la cámara, ¿no? Y de hecho, si yo desplazo la cámara, ¿vale? Pues lógicamente estoy variando pues la visualización, ¿no? Bien, entonces la idea es que esa cámara vaya con el propio personaje. Es como si estuviera montada en el personaje. Podemos imaginarlo pues como si alguien, un cámara en un rodaje, llevara una cámara encima y va grabando, ¿vale? Y estamos viendo en cada momento lo que está grabando esa cámara. Bueno, pues de igual forma, nosotros lo que vamos a hacer aquí es arrastrar esta cámara como un hijo de nuestro personaje, ¿vale? Y, por ejemplo, la voy a resetear en su posición relativa al personaje, ¿vale? ¿No? Si nos acercamos ahora aquí, vemos cómo está en lo que sería el centro del personaje, que es donde está su punto de pivote, ¿vale? Ahora mismo la posición de la cámara es 0, 0, 0, con lo cual pues me va a coincidir con ese centro, ¿no? El que sea que tiene este objeto, ¿vale? Que es su punto de pivote. Bueno, como digamos que quiero, ¿no? Como decíamos, ver cómo a través de sus ojos, pues voy a subir esta cámara. Vamos a subirla en ese eje Y, ¿vale? Hasta que esté, pues hasta una altura de lo que nos vamos a imaginar que sería la cabeza, ¿no? Vale, por ejemplo, le voy a poner 0.8, ¿no? Aproximadamente. Vale, o que, bueno, vendría siendo pues como una altura, ¿no? Esto de un 80, ¿no? Suponiendo que estas unidades de Unity fueran el equivalente o hiciera yo ese paralelismo con metros, ¿de acuerdo? A la hora de diseñar mi escena, ¿no? Vale. Bien, entonces si yo ahora, ¿vale? Si yo ahora muevo mi personaje, ¿vale? Si yo muevo mi personaje, pues esa cámara, vemos aquí cómo se mueve con él, ¿no? De hecho, lo que podemos hacer, un poco para ver esto, ¿no? Gráficamente, es añadir aquí a la escena, vamos a añadir un nuevo objeto, que luego eliminaremos. Vamos a añadir un cubo, ¿no? Y lo vamos a desplazar ahí en el eje Z, ¿vale? En profundidad, lo separamos un poco de nuestro personaje, ¿vale? Lo tenemos aquí delante de la cámara. Y si yo ahora le doy aquí al play, voy a seleccionar mi personaje, lo voy a mover y vemos cómo está cambiando la visualización de la cámara, ¿no? En el momento en que yo muevo este personaje. Opa, que ahí me confundí, perdón. Vale, estoy moviendo mi personaje o, por ejemplo, estoy rotando, ¿no? Mi personaje, pues estoy rotando la cámara que lleva asociada, ¿no? Vale, esa cámara que lleva como hijo, ¿no? Como un objeto hijo aquí dentro de lo que es la jerarquía de la propia escena. Bueno, pues vamos ya de paso a añadir esa superficie sobre la que nos vamos a desplazar. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, de varias maneras. Una es, pues, utilizando un cubo, ¿vale? Que, pues, lógicamente cambiaremos sus dimensiones. Y también tenemos aquí, dentro de este menú, objetos 3D, tenemos este objeto plano, ¿vale? Que le voy a llamar, pues, por ejemplo, suelo, ¿no? Y pues en principio lo voy a centrar y ahora pues cambiaré su escalado, pues por ejemplo vamos a probar con 10, ¿no? En X y en Z. Vale, para tener una superficie más o menos grande por la que desplazarnos, ¿no? Bueno, igual no hace falta que sea tan grande, con la mitad pues seguramente nos llegará, ¿no?
Bueno, eso en cualquier momento lo podemos modificar. Vale, y este cubo, pues voy a hacer que esté también aquí pegado al suelo. Le voy a poner, no, esto lo voy a dejar en 5. Y lo que es la altura, como ese cubo tiene 1 de lado, ¿vale? Pues con este valor en i0,5, pues estaría apoyado, ¿no?, sobre el suelo, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a darle ahora pues esos comportamientos a nuestro personaje que nos permitan moverlo por esa escena, ¿no? Vale, en principio vamos a mantener este cubo, luego crearemos una escena con algunos elementos, pero bueno, en principio vamos a dejar este cubo para tener pues ahí algún elemento gráfico que pues nos permita pues un poco tener esa sensación de que nos estamos desplazando, ¿vale? Podéis usar un cubo, varios o lo que os dé un poco la gana, ¿no? Que añadáis ahí lo que queráis. Bueno, pues vamos a, ya digo, crear esos scripts que nos van a permitir desplazar nuestro personaje por esa escena. Bueno, pues como hacemos habitualmente, vamos a crearnos una carpeta para almacenar pues esos distintos scripts que vayamos implementando. Y creamos ahí un nuevo script, C# script, que le voy a llamar player movement. Bueno, entonces a la hora de implementar ahora lo que es el movimiento de nuestro personaje, pues esto, como en Unity o en general en programación, podemos hacerlo de muchísimas maneras distintas. Podemos un poco aplicar lo mismo que venimos utilizando en nuestros proyectos 2D, es decir, utilizar un rigid body y aplicar fuerza sobre ese objeto, o directamente pues aplicar o utilizar esos métodos como translate, rotate, etcétera, que tenemos disponibles a través del propio transform del objeto, etcétera, ¿no? Existen diversas maneras. De hecho, bueno, pues gran parte de lo que venimos utilizando en esos proyectos 2D lo vamos a poder trasladar prácticamente a estos proyectos 3D, ¿vale? Con pequeños matices, ligeras modificaciones, pero básicamente, ¿no?, digamos que conceptualmente es lo mismo y habrá ahí pequeños cambios, ¿no? Pues estos colliders, ese rigid body que veníamos utilizando tenían esa coletilla 2D, ¿vale? Eran específicos para ese tipo de proyectos porque pues al perder una de esas dimensiones, pues lógicamente la física se simplifica ligeramente. ¿De acuerdo? Pero bueno, el resto, ¿no?, o lo que es una colisión, o esos tipos de colliders que se puedan atravesar o no, etcétera, todo esto va a funcionar exactamente igual, ¿no? O el concepto de rigid body, aunque tenga alguna otra propiedad un poco distinta, va a funcionar exactamente igual, ¿no? Es decir, la gran mayoría de cosas que vimos nos van a funcionar, pues prácticamente de forma similar, los vamos a implementar de forma muy similar. Para lo que es específicamente el movimiento de estos personajes, ¿no?, para este tipo de juegos, FPS, etcétera, ya existe en Unity un componente que se llama Character Controller, que podríamos asignar y, bueno, y tunear y ajustar desde nuestro código, ¿no?, y usar desde nuestro código. De hecho, en muchos tutoriales que os encontraréis por internet, etcétera, pues se hace uso de él, ¿no? Por eso, pues yo no lo voy a usar. A ver, no tiene ningún problema, simplemente que ganamos ciertas cosas y también a lo mejor podemos perder otras. Es decir, ese character controller, ese que se encarga de hacer el movimiento del personaje, con lo cual no utiliza el rigid body para eso, así que perdemos esa posibilidad de aplicar fuerzas sobre el mismo, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de lo que busquemos. No es que haya una forma correcta de hacerlo y otras no, sino que todo va a depender un poco de qué estamos buscando, ¿no? O qué cosas queremos hacer, o qué queremos implementar, o cuáles son esos comportamientos que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo
ya digo, no lo voy a utilizar eso y voy a hacerlo de una forma más similar a lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿vale? Pues dándole un rigid body, por ejemplo, a nuestro objeto, a nuestro personaje, que de hecho pues voy a aplicar fuerzas para hacer esos saltos, ¿no? Que va a poder realizar y lo que son esos desplazamientos horizontales, ¿no? Sobre ese plano, esos movimientos de andar o desplazarse lateralmente o rotar, ¿vale? Pues lo voy a hacer directamente utilizando funciones proporcionadas por el propio transform del objeto, ¿no? Bueno, pues vamos a editar nuestro script. Bien, y lo primero que voy a hacer va a ser crearme una variable serializada de tipo float con el factor de velocidad, ¿no? Para el desplazamiento de mi personaje. ¿Cómo vamos a controlar el movimiento de nuestro personaje? Bueno, en este tipo de juegos la interacción del usuario normalmente es a través del teclado y el ratón, ¿no? En lo que sería una plataforma PC. Va a utilizar pues las teclas, es habitual, ¿no? El utilizar las teclas WASD para lo que es el desplazamiento adelante atrás y lateral del, del mismo, ¿no? Del personaje. O bueno, también pueden ser las teclas de cursor, que de hecho pues son las que están mapeadas por defecto ahí en las propiedades del proyecto, ¿no? En lo que son esos input settings respecto a esos ejes horizontal y vertical, ¿vale? Pues ya son los mapeos habituales porque son los típicos de este tipo de videojuegos. Y con eso pues controlaríamos esos desplazamientos del jugador, ¿no? ¿Vale? Lo que es el movimiento del jugador. Y para lo que es el movimiento, digamos, de la cabeza, ¿no? Que al final lo que cambia es la orientación de la cámara, hacia dónde está mirando, eso se suele hacer con el ratón, ¿vale? Pues también ahí, moviendo dos ejes, pues el eje X, ese eje horizontal, lo que hará será la rotación horizontal de la cabeza, ¿no? El mirar hacia la izquierda o mirar a la derecha, y en el eje Y del ratón, es decir, arriba y abajo, pues con eso lo que estaremos cambiando es la rotación hacia arriba y hacia abajo de la cabeza del personaje, es decir, mirando hacia arriba y mirando hacia abajo. O lo que sería lo mismo, rotar en torno al eje X, ¿vale? Que es esa flechita roja que nos sale hacia la derecha. Bien, como vamos a estar utilizando para desplazarnos y visualizar, ¿no? Sobre todo para el tema de visualización. Que bueno, al final también determina, habitualmente se utiliza para determinar la orientación de nuestro personaje y hacia dónde se gira, ¿no? Y hacia dónde luego se va a desplazar. Como estamos utilizando el ratón, lo que se suele hacer en estos juegos es bloquear su uso dentro del videojuego, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya lo tenemos implementado en Unity. Tenemos ahí una clase que se llama cursor y hay un método que se llama, bueno, un método, una propiedad que se llama lockState, ¿no? Y de hecho aquí nos dice, ¿no? Pues determina si ese puntero queda bloqueado a lo que es el centro de la vista, ¿no? O restringiendo su movimiento a lo que es la ventana. ¿Vale? Es decir, queda ahí como encerrado dentro de la ventana, no puede salir de ahí, ¿no? Porque de otra manera, pues es complejo el manejo de la aplicación, ¿vale? Entonces ya hay definidas unas constantes, cursor lock mode, ¿vale? En este caso, que es el que vamos a utilizar, es este locked, ¿vale? Para que quede, pues ahí, nada más iniciarse el juego, pues va a quedar ese ratón, ¿no? O más que el ratón, lo que es el puntero, va a quedar bloqueado, confinado dentro de la ventana, ¿no? Y de hecho, pues el puntero va a desaparecer. Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer, pues será, pues determinar, ¿no? En este método update, pues vamos a comprobar si el usuario pues
está haciendo uso pues de esas teclas de desplazamiento pues adelante atrás y ese desplazamiento lateral, ¿no? Entonces, porque bueno, en función de eso vamos a desplazar nuestro personaje, ¿vale? Así que voy a crearme pues un vector 2, ¿vale? Para recoger pues los valores. Principio lo voy a inicializar a 0 y ya digo, para recoger en principio los valores de esos ejes X e Y, ¿no? Para saber si está pulsando esas teclas de desplazamiento, bueno, esos ejes horizontal y vertical, ¿no? Vale, entonces mi move input en X, ¿vale? Es decir, de forma horizontal, pues va a ser este get axis horizontal. ¿De acuerdo? Que ya lo voy a multiplicar de paso por la velocidad. Y ese move input en Y, pues ese input get axis vertical. Vale, entonces esta eje horizontal, ¿vale? Que se corresponde con esas flechas izquierda-derecha de cursor o las teclas A y D. La voy a utilizar para calcular lo que va a ser el desplazamiento lateral, ¿no? Sobre el eje X de mi personaje y lo que es el eje vertical, ¿no? Que está asociado a las teclas WS o las flechas de cursor arriba-abajo, pues lo voy a utilizar para determinar el movimiento, digamos, en profundidad del personaje hacia adelante, hacia atrás, es decir, sobre el eje Z. Vale, entonces, bueno, ahora voy a multiplicar, ¿no? Este vector por lo que es el time delta time, ¿vale? Para hacerlo independiente de la frecuencia de refresco, ¿no? Que dependerá del hardware que tengo. Y ahora, pues, transform, translate, y ahora voy a desplazar, pues en función de estos valores, mi personaje, y lo voy a desplazar solo en lo que es el eje X para ese movimiento lateral, ¿vale? Que me lo dará este move input X. No lo voy a desplazar verticalmente, hacia arriba, hacia abajo, y lo desplazaré hacia adelante, hacia atrás, pues en función de la interacción del usuario, ¿no? Y ese valor que haya calculado antes. Move input y. Bueno, y con esto, pues tendría un poco implementado, pues eso, ¿no? Lo que es el movimiento, movimiento del jugador, ¿no? Vale, ya digo, ese movimiento lateral y ese movimiento hacia adelante y hacia atrás. Bueno, y podemos también, pues si se pulsa la tecla escape, ¿no? Liberar pues ese ratón. Mayúsculas. Entonces, si input, no sé escribir, input, vamos a hacer un, por ejemplo, get key down, ¿no? Y nos pulsan pues la tecla escape. Pues vamos a devolver el ratón a su estado original, ¿no? Entonces vamos a hacer un cursor lock state como antes, pero en este caso va a ser un cursor lock mode none, ninguno, ¿no? Vale, pues sí, pues eso, necesitamos soltar el ratón para acceder a, por ejemplo, a nuestro editor, ya sea solo para el juego o cambiar alguna propiedad, algún parámetro, pues ahí en el inspector o cualquier cosa de estas. Bueno, pues vamos a ver esto como si nos funciona, ¿no? Y básicamente lo que tiene que permitirnos es desplazar nuestro jugador, ¿vale? Hacia adelante, hacia atrás y lateralmente por el escenario. Bueno, vamos a asignar, ¿no? Este script al jugador, ¿vale? A este player. A ver, hombre, cógemelo. Aquí está. Y establecemos el valor de la velocidad, por ejemplo, 5. Vamos a probar. Damos aquí al play. Bueno, y ahí vemos, ¿no? Cómo
podemos desplazar por la escena nuestro jugador, ¿no? Adelante y atrás, ¿no? Vale, ahora mismo, pues lógicamente puede atravesar este bloque, ¿no? Este cubo que hay aquí, porque aunque los dos tienen un collider, ninguno tiene un rigid body, ¿vale? Con lo cual, pues esa colisión no se está detectando ahora mismo. Pero bueno, en principio vemos cómo se desplaza y vemos, bueno, pues cómo la cámara, ¿no? Va con nosotros continuamente. ¿De acuerdo? Va siguiendo siempre al personaje, ¿no? Desde esta, digamos, posición elevada, ¿no? Donde estaría un poco la cabeza del mismo. Bueno, tenemos implementado ese desplazamiento, ¿no? Ese avance, retroceso, esos movimientos laterales. Vamos a añadirle ahora, pues, lo que sería capacidad de saltar, ¿no? Bien, pues esto lo vamos a hacer en este mismo script, player movement, pero antes vamos a tener que asignarle un rigid body a nuestro objeto, ¿no? Que hace de jugador, ¿no? De personaje, nuestro carácter, ¿vale? Este objeto player, esta cápsula. Porque ese salto lo vamos a conseguir aplicándole una fuerza, ¿no? Una fuerza al mismo. Así que nos vamos aquí, añadir componente y seleccionamos rigid body. ¿Vale? A diferencia de lo que veníamos haciendo en esos proyectos 2D, pues este no tiene esa coletilla 2D, ¿vale? Ahí al final. Bueno, esto, claro, si ahora lo probáramos, le voy a dar ahí al play, pues lo normal es que este objeto, bueno, pues ahí se nos mantiene, ¿no? Dentro de la escena, ¿vale? Y ahí vemos, bueno, vemos dos cosas, ¿no? Primero, cómo choca con este cubo, ¿vale? Que antes lo estaba atravesando, pues ahora pues choca porque pues ambos tienen collider y además este tiene un rigid body, ¿no? Con lo cual se detecta esa colisión. Pero bueno, vemos también este otro efecto, ¿no? Que en el momento de chocar, pues lógicamente se producen ahí unas fuerzas y nuestro objeto pues se vuelca, ¿no? Se cae, ¿vale? Podemos probar otra vez, ¿no? Incluso si nos desplazamos muy rápido, pues a lo mejor podemos generar esas inercias que hagan que se caiga. Bueno, ahora no, pero bueno, ahí chocando con ese objeto, vale, ahí. No, estamos haciendo ahí cosas raras, ¿no? Bien, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, la forma fácil de evitarlo es bloqueando, ¿no? Añadiendo aquí en ese rigid body, pues bloqueando lo que son estas rotaciones, ¿no? Lo voy a bloquear en los tres ejes, ¿no? En X, en Y y en Z. Y ahora ya no debería tener este problema. Vale, ahora pues choco, pero vale, no me caigo, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues vamos con la implementación esa del salto. Bien, entonces en nuestro script, pues en este método update, vamos a añadir aquí pues esa lógica del salto. Entonces, básicamente lo que vamos es a determinar si se está pulsando pues esa tecla que va a provocar esa acción, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer, bueno, con un get key down y detectar en concreto una tecla, ¿no? O podemos usar este método get button down, ¿no? Que, bueno, como vimos en el caso de las plataformas, pues podemos pasarle uno de esos ejes que estén predefinidos ahí en Unity o que hayamos añadido nosotros, ¿no? Porque eso es configurable. Y que, como es este jump, que ya tienen asignadas unas configuraciones de teclas, botones de mandos, etcétera, por defecto, ¿no? ¿Vale? Típicas en, bueno, en los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar esto, get button down, con ese eje, jump, y en caso de que se pulse esa tecla, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues aplicarle una fuerza
a mi personaje en sentido vertical que haga que salte. Bueno, entonces lo que voy a necesitar es un acceso al rigid body, ¿no? Tendré que definir pues una variable, ¿vale? Rigid body que voy a inicializar aquí en este método start, ¿no? Voy a obtener una referencia a ese objeto, a ese componente que tiene el personaje y ahora pues lo voy a utilizar, por ejemplo, aquí para aplicar una fuerza. Como va a ser en sentido vertical, ¿no? En ese eje Y hacia arriba, pues voy a utilizar ya directamente una de las constantes que existen en la clase vector3, ¿vale? Vector3up, ¿vale? Que al final es un vector con esas componentes 0, 1, 0, ¿vale? 1 en el eje Y, 0 en X y en Z. Esto lo voy a multiplicar ¿por quién? Por un factor de salto que voy a establecer como un campo serializado, ¿vale? Así lo puedo pues ajustar, ¿no? Desde el propio editor, que le voy a llamar pues jump force, como ya hicimos también en alguna otra ocasión. Jump force. Y pues esta fuerza va a ser de tipo impulso. Y bueno, y con esto en principio pues ya tendríamos implementada esa lógica que va a hacer saltar a nuestro personaje. Vamos a tener un pequeño problema, como teníamos en el caso del plataformas, ¿no? De ese proyecto de plataformas que hicimos. Pero bueno, vamos a hacer primero una prueba, que esto nos funcione, y luego pues solucionamos ese problema que nos va a aparecer ahí. Vamos a asignar un valor a esta fuerza de salto. Le voy a dar el valor 4. Y vamos a ejecutar. Bueno, pues ahí en principio nos desplazamos sin mayor problema, adelante atrás, vamos a saltar, vale. Y ahí vemos como nuestro objeto, nuestro personaje, pues es capaz de saltar. ¿Cuál es el problema que decía yo que íbamos a tener? Pues el problema es el siguiente. Y es que podemos realizar saltos en el aire. Epa, este no, aquí. Vale, es decir, si mientras estamos en el aire vuelvo a pulsar esa tecla, la barra espaciadora, pues puedo realizar otro salto, ¿no? Que, bueno, pues esto va a ser un comportamiento que normalmente en este tipo de juegos no vamos a querer, ¿no? Entonces vamos a eliminar ese salto múltiple. Para eliminar ese salto múltiple, básicamente lo que queremos es determinar si en el momento este del salto, ¿no? Que estamos chequeando si se está pulsando pues esa tecla y aplicamos la fuerza, pues si en realidad estamos en contacto con el suelo, ¿no? Con el suelo, con alguna superficie donde podamos estar apoyados, como pues una caja o unas escaleras o cualquier otro objeto de nuestra escena. Vale, bien, así que nos vamos a crear un método que le voy a llamar isGrounded, que me va a devolver un valor booleano indicándome pues si mi personaje se encuentra apoyado, ¿no? De pie sobre algo o no. Bien, entonces, ¿qué va a hacer este método? Bool isGrounded. ¿Cómo podemos determinar si nos encontramos apoyados en algo o no? Pues básicamente lo que vamos a hacer es utilizar un método que, bueno, pues que nos proporciona la clase physics, ¿no? Esa clase pues perteneciente al motor de física, que lo que hace es lanzar vamos a decir, un rayo, ¿no? Desde una posición y en una dirección y detecta si ese rayo colisiona con algo, ¿no? A determinada distancia, ¿vale? Es decir, nosotros lo que vamos a devolver es el valor devuelto por un método que se llama raycast, ¿vale?
Es decir, va a proyectar un rayo desde una determinada posición. ¿Cuál va a ser esa posición? Pues va a ser la posición en la que nosotros nos encontremos, ¿no? De hecho, pues es este primer parámetro, origin, ¿vale? La posición desde la que lanzamos ese rayo, ¿no? Entonces va a ser la posición de nuestro objeto. Esto lo sacamos con un transform position, ¿no? A través de ese componente transform, la posición, ¿vale? La parte de la posición de nuestro propio objeto. Bueno, lo siguiente que tenemos que informar en este método es la dirección, ¿vale? Hacia dónde lanzamos ese rayo que va a chequear si existe pues ahí algún objeto, ¿no? De hecho, aquí vemos en la descripción del método, ¿no? Cómo, pues eso, proyecta un rayo desde un punto origen, que es este valor que dimos aquí, nuestra posición, en una determinada dirección, ¿vale? De una longitud, ¿vale? Ese rayo va a tener, es decir, vamos a hacer ese chequeo hasta una distancia que nosotros establezcamos y pues va a detectar si choca ese rayo con algún collider, ¿vale? Dentro de esa distancia que nosotros establecemos, ¿no? De búsqueda, ¿vale? La dirección, pues lógicamente va a ser hacia abajo. Entonces vamos a utilizar esta constante vector 3 down o este vector constante que ya está definido, ¿no? En la clase vector 3, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos es que establecer cuál es esa distancia a la que vamos a mirar si estamos tocando algo. Bueno, esto lo podríamos hacer de varias maneras. Podríamos meter directamente un valor, es decir, nosotros sabemos cuál es el tamaño de nuestro personaje, ¿vale? Digamos que su punto de pivote está en el centro, esa cápsula tiene tamaño 2, con lo cual desde el centro hasta lo que serían, vamos a decir, los pies, sería un tamaño 1 y podríamos, bueno, darle ahí un pequeño offset, ¿no? Pues a lo mejor 0,1. ¿Vale? Entonces, pues nuestra distancia total podría ser algo como 1.1. ¿Vale? Ese valor en punto flotante. Pero claro, esto en el caso de que nosotros cambiemos la forma, el aspecto, ¿no? De nuestra cápsula o en su momento cambiemos esa cápsula por un modelo que nos pasen desde el departamento artístico, por ejemplo, pues con un personaje, ¿no? Modelado ahí. Pues esto ya no nos va a valer, ¿no? Tendríamos que modificar directamente en el código pues este literal, ¿no? Lo cual pues es un poco problemático, vamos a decir, ¿no? Dejar este valor así. Entonces nosotros lo que podemos hacer es en tiempo de ejecución calcular cuáles son las dimensiones de ese personaje, de cuál nuestro personaje, que en este caso es esta cápsula, pero podría ser pues una cápsula más grande o podríamos sustituirlo por otro objeto y que nuestro script nos funcione perfectamente. Bueno, para obtener esas dimensiones las podemos obtener a través del propio collider del objeto. Vale, así que me voy a definir aquí pues una variable de tipo collider, ¿no? Que le voy a llamar col o capsule collider. Vale, bueno, cualquiera de los dos nos valdría. Entonces aquí en lo que es el start, igual que tenemos esa referencia al rigid body, voy a obtener una referencia a ese capsule collider, ¿no? En este caso, ¿no? Que es el tipo de collider que tengo definido, ¿no? De ese componente. Vale, entonces aquí en vez de utilizar ese valor literal, lo que voy es acceder a este collider, ¿vale? Tiene esta propiedad bounds, que pues me devuelve, digamos, lo que es ese volumen alrededor de mi objeto, ¿vale? Al final ese volumen de ese collider, y esta propiedad extends me da sus dimensiones y lo que voy a hacer pues es ese tamaño en i, ¿vale? Esa componente en i de los extends medidos desde lo que es el centro, el punto de pivote, mejor dicho, de mi objeto.
Vale, y como decíamos, voy a darle un pequeño offset, ¿no? Digamos que esta sería la distancia desde el centro del collider hasta lo que sería el borde inferior, en este caso, que es el que me interesa, ¿no? Porque voy en esta dirección hacia abajo. Esto sería ese tamaño hasta mis pies. Y ahora voy a darle un pequeño offset, ¿no? Digamos que ese rayo que quiero lanzar, pues traspase un poco, vaya un poquito más allá para saber si estoy tocando. Pero bueno, tampoco no mucho, porque si no, esto me funcionaría estando en el aire, ¿vale? Entonces por eso aquí le voy a dar un pequeño offset de 0,1. Vale. Bueno, este método, veíamos ahí, no sé si os fijasteis, pues está sobrecargado, ¿vale? Existen pues un montón de implementaciones o variantes del mismo, ¿no? Ahí hasta 16. Pero bueno, en esta, que veníamos aquí, la primera, bueno, en una cualquiera de estas, vemos también que existe este parámetro layer mask, de forma que podríamos crear una máscara, ¿vale? Como ya hicimos en el de plataformas, por ejemplo, ¿no? Para detectar solo colisiones con determinadas capas y con otras no, ¿vale? Utilizando este método Raycast. En este caso, pues nos da un poco igual, pero bueno. A lo mejor, lógicamente, este método, igual que lo estamos utilizando para esto, lo podríamos detectar para otro tipo de cosas, para ver si hay algo enfrente nuestra, ¿no? Vale. Por ejemplo, podrían utilizar, luego vamos a tener ahí unos zombies, ¿no? Que van a tratar de perseguirnos por el escenario, van a tener ahí un comportamiento, vamos a aplicarles ahí, pues utilizando, pues, tiene como un pequeño motor de inteligencia artificial, Unity, pero bueno, llamar a inteligencia artificial es así un poco exagerado. Tiene implementados algoritmos, por ejemplo, de pathfinding, ¿no? De búsqueda de rutas. En realidad, en concreto tiene implementado uno de estos algoritmos, que es el A estrella, que es uno de los más populares. Entonces, aplicando ese algoritmo, pues va a tratar de seguirnos por el escenario, ¿no? Bien, pues podríamos hacer que ese comportamiento se disparara, se activara solo si estuviéramos a cierta distancia, ¿no? Digamos, entráramos dentro de su campo de visión y a cierta distancia. Bueno, pues podríamos utilizar este mismo método, ¿no? Para que saber si pues entramos dentro de su campo de visión o no, ¿vale? Y ya digo, y ahí podríamos utilizar pues esa máscara para que solo nos devolviera esto un valor positivo en el caso de que estuviera colisionando con nosotros y no con una pared que estuviera detrás, ¿no? Vale, pero bueno, eso un ejemplo que muy probablemente utilizaremos más adelante. Bueno, volviendo a nuestro caso, este método me va a devolver un valor booleano si estamos, pues esto, prácticamente pegados, ¿no? A alguna superficie que esté debajo de nosotros. Y bien, en ese caso aplicaremos esa fuerza que va a provocar el salto, ¿no? Y en caso contrario, pues esto nos devolverá un valor falso y no ejecutaremos pues este add force. Vale, bueno, pues vamos a comprobar si esto nos funciona. Bueno, pues vamos a comprobar. Vale, y ahí vemos, ¿no? Que por mucho que le dé a esa barra espaciadora mientras estoy en el aire, no puedo saltar, ¿no? Podemos ver también cómo me puedo subir a estos objetos y desde ellos también puedo saltar, ¿vale? Porque no estamos pues utilizando esta máscara para discriminar objetos que pertenecen a distintas capas. Que bueno, que de hecho en este caso pues tampoco me interesa, ¿no? O sea, lo único que necesitamos es que estar sobre un objeto que tenga un collider, de forma que ese raycast, ese rayo que lanzamos ahí, detecte pues ese objeto, ese collider, ¿no? Ahí próximo a nosotros, ¿no? Básicamente bajo nuestros pies. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es implementar este movimiento de la cámara, ¿no? Que va a simular lo que son los movimientos de la cabeza del personaje y va a cambiar, digamos, nuestra
perspectiva, ¿no? Hacia dónde estamos mirando en cada momento. Y ese movimiento de la cabeza lo vamos a controlar con el ratón. Vale, así que nos vamos a crear pues un nuevo script que le vamos a llamar, por ejemplo, mouse look. Y bueno, vamos a editarlo. Lo primero que voy a hacer va a ser crearme un par de constantes que voy a utilizar para limitar lo que es el giro de esa cabeza hacia arriba y hacia abajo. Es decir, pues nosotros cuando movemos nuestra cabeza hacia abajo o hacia atrás, pues lógicamente no podemos pasar ahí de un determinado ángulo, ¿no? Que vamos a decir, pues más o menos 45 grados, ¿no? Tanto en sentido positivo como negativo. Así que me voy a definir aquí una constante de tipo float que le voy a llamar clamp min, ¿no? Que va a ser cuál es ese ángulo mínimo que puedo girar hacia atrás, ¿no? La cabeza, pues que va a ser pues esos menos 45 grados. Y otro que se va a llamar clamp max, que va a ser de 45 grados, ¿no? Entonces, nosotros luego, una vez que movamos el ratón, vamos a capturar cuál es ese desplazamiento, nos habrá dado ahí un determinado ángulo, pero lo limitaremos a estos valores máximos, ¿vale? Lo restringiremos en este rango de menos 45 y 45. Bueno, como al girar lateralmente, ¿no? El ratón, ¿vale? Es decir, esa rotación en el eje alrededor del eje Y, ¿vale? Que es ese eje hacia arriba, ¿no? Pues cuando yo mueva lateralmente el ratón, lo que tengo, es decir, que al final estoy moviendo mi cabeza hacia los lados, pues voy a mover también el jugador, ¿vale? No se mueve solo la cabeza, que sería lo que pasaría en una aplicación, un poco la diferencia, ¿no? Típica que suele haber entre aplicaciones de realidad virtual y con lo que son básicamente estos juegos FPS, ¿no? En primera persona, es que cuando hacemos ese desplazamiento lateral de la cabeza, que nosotros pues aquí hacemos con el ratón y en una aplicación de realidad virtual pues tendríamos ahí un casco, ¿no? Con unos sensores que detectarían esos desplazamientos laterales. En lo que es la escena se está moviendo la cámara, está girando la cámara, pero digamos que no está girando el cuerpo, ¿no? Del jugador, ¿vale? En los FPS sí, en los FPS cuando nosotros giramos lateralmente la cabeza, pues también se gira con ella el jugador, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, siempre vamos a estar cuando nos desplacemos, siempre nos vamos a desplazar hacia donde estamos mirando. Entonces se gira el cuerpo con ella. Bien, ¿a dónde voy con esto? Que yo voy a necesitar, cuando mueva el ratón lateralmente, voy a necesitar girar también el jugador, ¿de acuerdo? Con lo cual, este script que va a estar asociado a la cámara necesita una referencia al propio jugador, ¿vale? Así que me voy a crear aquí una variable, esta vez son mayúsculas, de tipo GameObject, que le voy a llamar player. Y pues voy a obtener la referencia en el start. ¿De dónde la saco? Bueno, pues ya que la cámara es un hijo del propio jugador, de ese objeto player, pues puedo sacar directamente desde aquí la referencia, ¿no? Es decir, usando transform parent, ¿vale? Pues obtengo una referencia a ese GameObject del padre de este objeto, ¿vale? Que va a ser la cámara, ¿no? Ya digo, este script está asociado o va a estar asociado a la cámara. Entonces, en principio, ¿vale? Ese movimiento lateral me lo va a dar básicamente el desplazamiento en el eje X del ratón, ¿no? Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es un player, voy a acceder a su transform y aquí voy a utilizar un método que se llama rotate around, ¿vale? Rotar alrededor de quién, pues de un eje. ¿Y alrededor de qué eje voy a rotar, ¿no? Bueno, en principio
lo que tengo que dar es quién es ese eje, ¿vale? Que es este segundo parámetro, este axis, y tengo que dar también un punto por el que pasa ese eje, ¿de acuerdo? Y voy a rotar un determinado ángulo. Bueno, pues ese eje va a ser un eje vertical que pase a través del jugador, ¿no? Digamos, pues un eje pues que nos atravesaría, ¿no? Saldría por nuestra cabeza hacia arriba. Vale, entonces este punto, esta posición, básicamente es la posición de la cámara, ¿no? Que es la misma posición que la del jugador. Transform position. Ese eje o esa dirección, ¿no? A través de, alrededor de la cual voy a girar, va a ser, bien, pues ese eje vertical. Puedo utilizar directamente esta constante vector 3 up, en este caso. ¿Y cuánto voy a girar? Bueno, pues lógicamente voy a girar una cantidad que estará en función del desplazamiento que haga el usuario del ratón, ¿no? Con lo cual, lo que tengo es que acceder, get axis, a un eje en concreto, que es el eje mouse X, ¿de acuerdo? Que me va a dar, pues, ese desplazamiento lateral, ¿vale? Del ratón. Y bueno, esto normalmente lo multiplicamos por un factor. Vale, voy a definirlo casi aquí. Valor flotante. Yo le voy a llamar, por ejemplo, look sensitivity. Y voy a darle un valor 2. Bueno, aunque esto lo podíamos ajustar también desde el editor, ¿no? Como una variable serializada. Bueno, en principio lo voy a dejar ahí. Eso lo cambiamos. Vale, entonces, recapitulando, yo voy a detectar esos desplazamientos laterales en el ratón, ¿no? Esto me va a dar un valor, una cantidad, dependiendo de cuánto se haya desplazado ese ratón, ¿vale? Y eso es los grados que voy a girar en torno a este eje vertical que nos atraviesa, ¿no? Que pasa por nuestra posición. Y esto va a girar al jugador. Bueno, podemos probar si esto nos funciona. Vamos a asignar pues nuestro nuevo script mouse look, lo vamos a asignar a esta cámara, a la cámara principal. Vale, así que lo voy a arrastrar, por ejemplo, aquí. Bien, y vamos a ejecutar. Entonces ahora cuando movamos el ratón lateralmente, pues debería girar nuestro jugador, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Cómo podemos girar a la izquierda, girar a la derecha, ¿sí? Y está cambiando pues la visualización, ¿no? Girando. Y fijaros cómo siempre cuando nos movemos hacia adelante y hacia atrás, siempre vamos hacia donde estamos mirando, que es lo que os comentaba, ¿no? Porque nuestro cuerpo está girando siempre, ¿vale? Con la cámara, ¿no? Que es un poco, pues ese comportamiento que es un poco distinto, ¿no? En los FPS respecto a aplicaciones de realidad virtual, donde solo moveríamos la cámara, pero nosotros seguiríamos avanzando en la dirección, ¿no? Que marcara nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no gira con la cabeza en una aplicación de realidad virtual. Movemos la cabeza, la giramos horizontalmente de forma independiente al cuerpo. Y aquí va de forma solidaria, ¿no? Gira el cuerpo con la cabeza, ¿no? Que en este caso es la propia cámara. Bien, pues vamos a acabar de implementar el resto del comportamiento de movimiento de la cámara, que lo que nos quedará será cuando movemos el ratón arriba a abajo, deberíamos girar, ¿no? Deberíamos girar aquí, si lo vemos aquí en la cámara, con R, deberíamos girar así, ¿no? La visualización, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a resetear este giro, vale. Bueno, pues vámonos al script. Bien,
Bien, pues aquí en nuestro método update acabamos de implementar, ¿no?, este giro alrededor de el eje Y, ¿no? Ahora tendríamos que implementar pues ese giro arriba abajo, ¿no? Up down de la cámara, ¿no? O de la cabeza, que en este caso viene siendo lo mismo. Bueno, para ello, o sea, lo que vamos a tener es que mantener cuál es el valor de ese giro, ¿no?, en cada frame. ¿De acuerdo? Así que vamos a definir aquí una variable. Voy a crearme aquí una variable de tipo vector2 que le voy a llamar rotation y la voy a inicializar a 0, ¿no? Vector2 0. Vale, entonces lo que voy a hacer es, lógicamente, el valor ahí en X no me afecta. Lo que me interesa va a ser ese valor en Y. Entonces esta componente Y lo que voy es a registrar, o mejor dicho, lo que voy es a añadirle cuánto se desplazó el ratón en ese eje Y, ¿de acuerdo? Ese eje vertical. Esto podría hacerlo con una simple variable float, ¿vale? Una variable en punto flotante. En principio voy a declararme esto como un vector2 para guardar tanto la rotación en Y como en X, que en X en principio no la voy a utilizar, pero bueno, esto podría ser interesante si quisiera también tener, digamos, giros laterales, ¿no?, de la cabeza, ¿no? Esos desplazamientos laterales, ¿no?, pues acercando nuestra oreja hacia un hombro, ¿no?, ese giro, lo que sería en torno al eje Z, que en este caso, en este proyecto, no lo vamos a hacer, pero bueno, ya tendríamos aquí preparada esa estructura, ¿no? Que claro, que tampoco lo haríamos con un ratón, ¿vale? Bueno, entonces decíamos, esta rotación en Y va a ir en función de ese desplazamiento que haga verticalmente del ratón. Y, como decíamos, teníamos unos límites, ¿no?, de cuánto podemos girar la cabeza hacia arriba, girar la cabeza hacia atrás. Bueno, pues para limitar esto, ¿no?, como yo estoy aquí sumando cantidades a este desplazamiento que me van a dar esos ángulos, podemos utilizar precisamente una función que está dentro de pues esta librería de funciones matemáticas que se llama clamp, que lo que hace es pues capar, ¿no?, un valor de una variable dentro de un rango, ¿no? Entonces lo primero que le tengo que pasar es quién es esta variable, que es mi rotation y cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Pues que serán pues esos clamp min y clamp max. Vale, con lo cual, pues una vez hecho este incremento, al aplicar esta función, me quedará una rotación ahí, pues que puede ser como máximo 45 grados, ¿no?, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Bien, y ahora lo único que tendría que hacer sería rotar mi cámara, ¿de acuerdo? Establecer la rotación de mi cámara alrededor del eje X, ¿no? Vale. Estoy rotando mi cámara alrededor del eje X. Eso va a ser mirar hacia abajo, mirar hacia arriba. Así que lo que voy es a acceder a el transform del objeto, que es la propia cámara, ¿no? Y aquí voy a utilizar este local Euler angles, ¿no?, estos ángulos, ¿vale? Bueno, en vez de en radianes, los voy a dar como ángulos en grados. Y esto es un nuevo vector 3. Y pues, ¿cuál va a ser la rotación en X? Pues va a ser menos rotation
en Y, ¿vale? Porque aquí el sentido de rotación es al contrario de lo que me dan pues estos valores del desplazamiento del ratón en el eje vertical, ¿vale? Por eso los tenemos que cambiar el signo y en principio con esto ya estaría, ¿no? Se pueden aplicar ahí también pues alguna función para hacer más suave el desplazamiento, si eso lo podemos ver, pero bueno, vamos a hacer una prueba. Bueno, voy a poner, por ejemplo, aquí maximizado. Le voy a dar al play. Vale, y ahí vemos, ¿no? Como si yo muevo el ratón lateralmente, pues estoy girando la cabeza y eso también, pues gira mi jugador, gira el cuerpo, con lo cual establece cuál es su dirección de movimiento. Y si lo muevo arriba abajo, ¿vale? Si lo muevo verticalmente ese ratón, pues también estoy moviendo arriba abajo, digamos, la cámara, ¿no? La estoy girando, ¿vale? Estoy cambiando ese punto de vista. Es como si estuviera moviendo mi cabeza arriba y abajo. Dado que a veces esos movimientos de la cabeza, ¿no? Que están asociados al final son resultado de ese desplazamiento del ratón, pueden resultar como un poco bruscos, pues a veces lo que se hace es tratar de suavizar esos desplazamientos, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de hacer esto. Entonces, la idea es que en vez de aplicar esta rotación, ¿no? Que obtenemos directamente o es resultado de ese desplazamiento del ratón, ¿no? Nos estamos acumulando aquí pues esos valores, ¿no? De esos desplazamientos en vertical de nuestro ratón, ¿vale? Simplemente pues estamos restringiéndolos dentro de un rango máximo mínimo, pero estamos aplicando pues esa rotación directamente a nuestra cámara. ¿De acuerdo? Con lo cual cualquier mínimo desplazamiento del ratón pues va a hacer que se nos mueva, ¿no? Esa cámara, ¿no? Entonces pues a veces lo que se busca es ahí pues un suavizado del desplazamiento para pues que no dé lugar a saltos bruscos ahí, ¿no? O que esté continuamente como bailando, ¿no? Ahí pues nos dé esa sensación, ¿no? De movimiento de la cabeza, ¿no? Arriba, abajo, todo el rato. Bueno, pues para ello vamos a utilizar directamente una función que está en esta librería matemática, MathF, que lo que hace es interpolar entre un valor inicial y un valor final, similar pues a esas funciones de interpolación que ya utilizamos como lerp, por ejemplo, pues es algo parecido en el proyecto del breakout, ¿no? Para cambiar, pues, por ejemplo, los colores, ¿no? Entre dos colores, o cambiar, pues, el tamaño de aquella barrera, ¿no? Vale, pues esto es un poco similar. Tenemos ahí una función dentro de MathF que se llama SmoothDump, ¿de acuerdo? Entonces, esta función lo que va a hacer es interpolar entre un valor inicial, un valor final, ¿vale? Nos va a dar, ¿no? Aquí lo que tenemos este parámetro es de tipo referencia, lo que nos va a devolver es la velocidad de la transición, ¿no? Entre este, ya digo, este valor inicial, este valor final, que se va a realizar en un determinado tiempo que establecemos aquí con smooth time, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que vamos a definir. Así que igual que tenemos este rotation, que al final lo vamos a utilizar, lo vamos a seguir utilizando para almacenar esos desplazamientos del ratón, pero en lugar de aplicarlo directamente aquí, lo que vamos es a aplicar una variante suavizada del mismo, ¿no? Lo voy a llamar, por ejemplo, pues Smooth Rot. Vale, y bueno, como necesitamos también esa variable que tenemos que pasar como referencia en la que se nos va a devolver el método, aunque no lo vamos a utilizar para nada, la velocidad a la que se está haciendo esa transición, ¿no? De un valor a otro,
pero bueno, lo vamos a definir también como un vector 2 y le voy a llamar belrod. Vale, y también pues inicializado a 0, ¿no? Bien, entonces nosotros aquí, ahora, en vez de esta rotación en y, lo que vamos es a pasar pues la componente y, pero de nuestro smooth, de esta nueva variable smoothRod. Vale, y vamos a obtenerla suavizando la otra. Tenemos que aquí smoothRod en y, vamos a aplicar esta función smoothDump que nos va a servir para ir desde smooth rot y vale, este es el valor inicial, la rotación actual, ¿no? Aquí lo que vamos a tener es cuál es la posición actual, ¿no? Cuál es el valor de esa rotación actual que tiene la cámara. Y lo que queremos es alcanzar esta nueva posición, ¿vale? Es decir, nosotros movimos el ratón, se actualizó esta variable, ¿no? Pues yo lo que quiero es pasar de este valor actual a este valor nuevo, pero quiero hacerlo de forma suave, ¿vale? Epa. Entonces, aquí le tenemos que pasar esa variable de tipo referencia, que ya digo, esto lo va a utilizar ese método, pero a nosotros nos da exactamente igual el valor que nos devuelva ahí. Lo que sí vamos a establecer este otro parámetro que es cuál es ese tiempo en el que la función tiene que alcanzar este valor destino, ¿no? De este valor origen a este valor destino, ¿vale? Tiene que finalizar esa interpolación. Y aquí, bueno, pues lógicamente esto tiene que ser algo rápido, ¿no? Así que le voy a dar, por ejemplo, un valor de, pues, por ejemplo, 0,1 segundos, ¿no? Vale, y con esto en principio ya estaría, ¿no? O sea, básicamente, como comentaba, lo que estoy haciendo es la rotación que hacemos de la cámara, ¿no? En torno al eje X, que es la que nos da ese desplazamiento arriba y abajo de la cabeza, en vez de hacerlo a partir de una variable que actualizamos directamente de las acciones del ratón, de los movimientos verticales del ratón, bueno, al final quiero hacer la rotación que el usuario, ¿no? Pues pretende, ¿no? Moviendo el ratón, pero llegando a ella de una manera más suave. Del valor actual que tenga, la posición actual, voy a ir hasta esa rotación que establece pues ese movimiento del ratón, pero de forma suave, ¿no? Interpolando en cada frame, ¿vale? En cada paso por este método update voy a irme acercando desde aquí hasta ese valor final, ¿de acuerdo? Intentando llegar pues en este valor máximo de 0,1 segundos. Bueno, pues vamos a probarlo. Ejecutamos nuevamente. Bueno, y ahí vemos, no sé si se llega a apreciar o no, pero bueno, en principio, como ese movimiento arriba-abajo, pues debería ser un poco más suave, ¿no? No tan brusco, ¿no? Vale. No. Es decir, al final está siguiendo los movimientos que hacemos de nuestro ratón, pero con un pequeño retraso, ¿no? Vale, que hace que no, digamos, sea tan ajustado a lo que es esos desplazamientos del ratón. Vale, que, bueno, puede ser molesto incluso, ¿no? Pero bueno, eso hay quien lo aprecia, hay quien no, ¿vale? También podemos jugar con ese tiempo del smooth dump, ¿vale? Ese tiempo, ese parámetro con el que establecemos ese tiempo, ¿no? Que, bueno, pues los resultados, pues lógicamente van a ser distintos, ¿no? De hecho, podemos hacer ahí una prueba. Vamos a darle ahí un valor de, pues por ejemplo, un segundo. Vale, para ver cómo funciona esto. Volvemos al editor.
Vale, vemos ahora cómo va con ese retraso, ¿no? Si yo muevo ahora hacia arriba, vale, cómo va todo mucho más lento. Bueno, evidentemente no veis, solo tendréis que probar nosotros, no lo veis lógicamente cómo estoy moviendo yo el ratón, pero como va con mucho retraso, ¿no? Ese movimiento hacia arriba, ¿vale? Porque al final, de la posición actual hasta la posición final que establezco al desplazar el ratón, pues tiene que ir interpolando posiciones intermedias, pero a lo largo de un segundo, ¿no? Evidentemente esto no nos vale para una aplicación de este tipo, ¿no? Para un juego de este tipo, ¿no? Por eso ese tiempo está bien para que esa transición se haga suave, ¿no? El usar esa función, pero el tiempo tiene que ser breve, ¿no? Vale, pues eso, en ese entorno de la décima de segundo, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues vamos a dejarlo como estaba. Aquí este 0,1, que ya digo, podríamos ponerlo también como un campo serializado e irlo ajustando, ¿no? Según vayamos viendo, en vez de venirnos al código directamente. Pero bueno, en principio, con esto pues estaría ya implementada pues toda la lógica relativa al desplazamiento lateral y adelante atrás del jugador, a los saltos y a lo que son esos movimientos de cámara, ¿no? Al final de la cabeza, de orientación de la vista, ¿no? Hacia dónde estamos mirando en un momento determinado, que también marca nuestra dirección de desplazamiento. Vale. Lo siguiente que le vamos a añadir a nuestro personaje, pues es la capacidad de disparar. Si no, pues esto no sería un FPS. Así que, bueno, pues vamos a necesitar un objeto que haga de spawner, ¿no? De esos disparos, ¿no? Al final, pues crearemos ahí unos objetos que simulen pues esas balas o disparos láser o bueno, lo que nosotros queramos, ¿vale? Y tendrán que irse generando, con lo cual necesitaremos un objeto que actúe como esa especie de generador, ¿no? Pues ya digo, de forma similar a como ya hicimos, pues con ese spawner de las naves enemigas en el juego de los asteroides o los propios asteroides, etcétera. ¿Vale? Así que nos vamos a crear un empty object que le vamos a llamar weapon, ¿vale? Esta va a ser nuestra arma. ¿Y dónde vamos a situar esto? Bueno, en principio lo voy a situar en el origen, pero lógicamente esto tiene que ser algo que esté asociado al propio jugador, ¿no? Igual que la cámara sigue al jugador, pues este arma, pues lógicamente tiene que seguir al jugador. Así que lo voy a arrastrar y lo voy a poner como hijo, ¿no? Este GameObject va a ser también un hijo de ese jugador. Y bueno, pues tendrá que estar en una posición, pues seguramente más elevada y también tendrá que estar ligeramente alejada del jugador. De hecho, pues luego esto lo podríamos sustituir por pues no sé, por un modelo de un arma, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, podemos ver esa posibilidad de descargarnos del Asset Store algún modelo y añadirlo, pues, o asociarlo a la ubicación de este GameObject, ¿no? De este EmptyObject en este caso que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, es muy común trabajar pues esto con geometrías básicas, incluso estos empty objects, y luego, pues a medida que se vayan creando esos modelos y esos objetos de diseño, pues vamos sustituyendo pues estas geometrías básicas por a lo mejor por el arte final, ¿no? Vamos a llamarle. Que sí, a lo mejor para visualizarlo dentro de la escena, ¿no? Porque en el momento en que yo seleccione pues cualquier otro objeto, ya no sé dónde está ese arma, ¿vale? Ya no lo veo aquí. Lo que podemos hacer es asignarle pues a una especie de icono, ¿no? Eso lo hacemos desde aquí, desde el inspector, pulsando sobre este icono aquí de este cubo y ahí pues en la ventanita que nos sale
podemos seleccionar alguno de esos iconos que hay ahí, ¿no? Pues yo voy a seleccionar pues este. Vale. Esto sería, lógicamente, si esto no va a aparecer en nuestra vista en el juego, es simplemente para la escena, ¿no? Para tener localizados estos empty objects. Bueno, entonces en principio pues lo voy a dejar sobre esa posición o igual quizás un pelín más alejado del jugador y bueno, y esta posición quizás un poco más arriba, 0,25, bueno, más o menos, ¿no? Es decir, desde aquí saldrían nuestros disparos y en la dirección, ¿vale? Que me marca aquí, pues este eje Z, ¿vale? Que será la dirección hacia la que está mirando el propio jugador. Bueno, una vez creado el arma, lo que vamos a crear son los disparos. Y en este caso, pues va a haber dos elementos. Por un lado, va a haber un empty object, que es el que se va a encargar de desplazar, ¿no? De realizar el movimiento de ese disparo, de ese objeto. Vale, y por otro lado, tendré un objeto hijo de él, que es el que va a ser la representación gráfica del disparo. Es decir, vamos a separar en dos objetos distintos. Uno, que va a ser un simple objeto vacío, que es el que va a marcar el movimiento, la trayectoria, y es el que va a llevar el script con el desplazamiento. Y luego va a haber otro, ¿vale? Otro objeto, que en este caso se iba a ser un objeto visible, asociado a este empty object anterior, ¿vale? ¿Por qué lo separamos en dos? Digamos lo que es el aspecto gráfico de lo que es el desplazamiento. Porque así a ese objeto gráfico yo le puedo aplicar determinadas transformaciones como rotaciones, etcétera, de forma independiente, ¿vale? Entonces nos vamos a crear aquí un nuevo empty object que le voy a llamar, va a ser mi proyectil, ¿vale? Pues también lo voy a resetear, para que me pase de largo. Y aquí, ya digo, este es el que va a marcar el movimiento, ¿no? Ese desplazamiento, ¿no? Pues al final los generaremos desde pues, donde se encuentre este arma y este empty object pues saldrá en esa dirección hacia donde esté apuntando el arma por mi escena, ¿no? Y vivirá pues durante cierta cantidad de tiempo o hasta que colisione con algún objeto. ¿De acuerdo? Y asociado a este pues estará digamos esa representación visual, ¿vale? Esa representación visual de ese proyectil, ¿no? Que pues lo voy a hacer desde aquí, seleccionándolo, le voy a añadir ya un hijo que va a ser también de tipo cápsula, ¿vale? Y este le voy a llamar bullet. Bien, lógicamente pues estos tamaños son excesivos, ¿no? Para nuestro proyectil, así que lo vamos a escalar. Por ejemplo, vamos a dejar en una décima parte, pero en vez de estar orientado hacia arriba lo vamos a girar pues 90 grados en X. Para la posición, ¿no? Que me confundo en la rotación aquí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces fijaros cómo cambió su lógicamente sus ejes locales se giraron también al aplicar esta rotación, ¿vale? Sin embargo, en el empty object, en este que llamé proyectil, pues la orientación al final que me interesa es la misma que va a tener el arma, ¿de acuerdo? Vale, esta va a coincidir con la del arma, que al final va a ser el spawner. Sin embargo, aquí esta bala está girada y la dirección Z está hacia abajo, con lo cual si yo cogiera esto y lo desplazara en Z, se me movería hacia abajo en vez de irme hacia allá. Vale, entonces para no me preocupar de si esto está girado, no está girado, etcétera, lo construimos de esta manera, ¿no? Tengo mi empty object, que es el proyectil este, que lo único que hace es marcarme esa dirección de desplazamiento y luego tengo la representación gráfica que sea
y puedo actuar con ella o sobre ella como me dé la gana, ¿no? Pues en el escalado, sobre todo en este caso que me interesa más, las rotaciones, etcétera, ¿no? Vale, no hay ningún problema, ¿no? Y va a ir siempre pues acompañando a este empty object, ¿de acuerdo? Porque es un hijo dentro de lo que es la jerarquía. Bueno, vamos a cambiarle, para que no sea aquí todo blanco, vamos a cambiarle a esta bala, vamos a cambiarle el color. Para eso lo que tenemos es que crear un nuevo material, así que nos vamos aquí a diferencia, ¿no?, de lo que nos pasaba en 2D, que tenían su sprite renderer y podíamos modificar el color, pues con estos objetos tridimensionales no. Lo que hacemos es crearnos materiales. Así que en esta carpeta de assets voy a crear aquí una nueva carpeta, materials, y aquí me voy a crear un nuevo material, pues que le voy a llamar bullet. ¿Sí? Y aquí es donde voy a establecer el color de ese material, ¿no? Lógicamente, pues aquí nosotros podemos establecer muchísimas propiedades de los materiales respecto a su apariencia. De hecho, bueno, luego jugaremos un poquito con las texturas, ¿no?, para ver un poco cómo aplicamos texturas a distintos objetos, y lo haremos, bueno, pues también creando materiales, etcétera. Pero bueno, para este caso, con un material de estos estándar, lo único que vamos a hacer es cambiar el color. Vamos a seleccionar, ¿no?, después este picker, vamos a seleccionar, por ejemplo, el color rojo. Y ahora que tenemos definido nuestro material, nos vamos a ese objeto bala y le vamos a aplicar, pues aquí no lo veía, aquí en lo que es el mesh renderer, tenemos este desplegable aquí, materials, y lo vamos a asignar ahí, vale, y ahí vemos ahora pues esa bala, ¿no?, que es esa cápsula de color rojo. Bueno, pues ya tenemos creado pues ese proyectil con esa bala, ¿no? En cuanto a lo que son los objetos, nos faltaría por implementar lo que es ese comportamiento que va a tener, ¿no? Vale. Pues vamos a crearnos ese script que va a dirigir, ¿no?, o va a controlar ese desplazamiento de la bala, ¿no? Así que voy a crear aquí un nuevo script C#, le voy a llamar projectile movement. Vale, entonces, básicamente en este script lo único que vamos a hacer pues es avanzar esa bala, ¿no? Esta bala, en el momento en que disparemos, se crearán pues estos dos objetos, ¿no? Esto luego lo vamos a convertir en un prefab y automáticamente pues saldrá disparado a cierta velocidad según este eje, ¿no? Vale, y este eje, que en principio, como va a estar asociado, bueno, esto luego lo vemos, ¿no?, porque lo podemos tener, este arma puede estar directamente como está ahora, siendo hija del jugador, con lo cual tendrá, ¿no?, pues esa dirección Z del jugador, que no cambia nunca, ¿no?, será esta dirección Z del propio jugador. O podrá estar siendo hijo de lo que es la cámara. Como la cámara se mueve o rota, digamos, hacia adelante y hacia atrás en torno a este eje rojo, este eje X, pues si tenemos el arma como hija de la cámara, pues también su eje rotará en consonancia, ¿no? Sus ejes rotarán de igual manera, ¿no? Así que podríamos disparar hacia abajo o hacia arriba. Pero bueno, eso lo vemos después, ¿no? O sea, en principio lo que nos interesa es que una vez que se instancie un objeto de estos, un proyectil que lleva esa bala, pues esto tiene que salir, boom, disparado en dirección Z, ¿vale? Sea la que sea, ¿vale? Tiene que salir disparado, ¡pam!, hacia allá, ¿no? Y nada más. Luego, lo que es la destrucción del propio objeto, eso pues lo tendremos en otro script aparte asociado pues a este objeto bala, porque la destrucción se va a producir de dos maneras distintas. Una es por tiempo,
¿vale? Cuando pues este proyectil lleve viajando pues no sé cuántos segundos, pues lógicamente lo destruiremos, ¿no? Eso no queremos que sea un objeto que permanezca eternamente en nuestra escena, ¿no? Ya digo, todo esto, si os recordáis, ya lo vimos, por ejemplo, pues en el juego ese que hicimos de los asteroides, ¿no? Con nuestras balas, ¿vale? Que se destruían transcurrido cierto tiempo. Bueno, pues aquí vamos a hacer exactamente igual. O se podrá destruir también por colisión, ¿no? Como el que va a llevar un collider, el que tiene un collider es la bala, ¿no? Pues aquí es donde detectaremos esas situaciones de colisión con otros personajes de nuestro proyecto o con otros elementos del escenario como paredes, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces, pues en esas situaciones tendrá que destruirse. Entonces, digamos que toda esta parte relativa a lo que es la destrucción del objeto, lo vamos a crear un script asociado a la propia bala y lo que es simplemente el desplazamiento, ¿vale? Se lo vamos a asignar a este objeto que llamamos proyectil. ¿De acuerdo? De hecho, es su razón de ser, ¿no? La de guiar el desplazamiento de nuestras balas. Vale, bueno, pues vamos a editar entonces ese script, que va a ser pues muy simple. Vamos a crearnos aquí una constante con la que vamos a definir cuál es la velocidad de nuestro proyectil, por ejemplo 10. Y en este método start no nos va a hacer falta para nada y lo único es que en cada uno de estos frames vamos a ir trasladando esa bala, ¿no? Ese proyectil. Pues lo haremos, ¿no? Como decíamos, en esa dirección hacia adelante, ¿no? En ese eje Z, ¿vale? Por este factor, el desplazamiento pues será esa dirección, por este factor velocidad y por el delta time, ¿vale? Y con esto estaría implementado pues lo que es ese disparo, ¿vale? Y ese desplazamiento de ese proyectil. Bueno, ahora en nuestro editor vamos a asignarle a ese proyectil, vamos a asignarle este script, si no lo teníamos hecho ya. De acuerdo. Y bueno, pues ya estaría. Lo que vamos a hacer ahora para poder luego instanciarlos, ¿no? Desde el arma, tenemos que convertir esto en un prefab. Así que nos creamos una carpeta para tener esto un poco organizado. Prefabs. Arrastramos el proyectil que lógicamente va a traer consigo a este objeto hijo, a esa bala, lo arrastramos aquí, ¿vale? De hecho, si, bueno, esto ya nos lo podemos cargar, ¿vale? Y si yo abro aquí este prefab, pues vemos cómo me aparece aquí pues toda esa jerarquía, ¿no? Lo que es ese Entity Object proyectil, pero también me aparece aquí, formando parte del prefab, ese GameObject de tipo cápsula que creamos como objeto hijo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es generar esos disparos. Así que eso desde dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde el arma y nos vamos a crear ahí un nuevo script, ¿vale? Que sé que va a encargarse de instanciar esos disparos en el momento que se pulse pues una determinada tecla. Así que nos creamos aquí nuestro nuevo script, ¿vale? Que le vamos a llamar, por ejemplo, file projectile. Bien, una vez creado, lo vamos a editar. Bueno, vamos a crear aquí un campo serializado a través del cual vamos a asignar pues ese prefab que acabamos de definir, ¿no? Esos proyectiles que es lo que vamos a instanciar. Bueno, este método start no nos hace falta. Y ahora aquí en el update, en el momento en que se pulse una tecla, por ejemplo, get button down,
uno de los ejes que ya están predefinidos en las propiedades ahí de nuestro proyecto. Igual que tenemos jump, pues tenemos ahí varios de disparo, ¿no? Este Fire1 tiene asignado, por ejemplo, el botón izquierdo del ratón y luego creo que es la tecla Enter, no sé, esto luego lo miramos. Bueno, pues en el momento en que se pulse esta tecla de disparo, o el botón de ratón o el botón del joystick que esté asignado en ese eje, lo que vamos es a instanciar pues un nuevo proyectil, ¿vale? Y vamos a usar esta función instantiate para crear una nueva instancia de este prefab que tenemos ahí definido. ¿En qué posición lo vamos a crear? Bueno, pues en la posición donde está el propio arma, ¿no? Es decir, en su transform position. ¿Y con qué rotación? A diferencia de en otras ocasiones que pues la rotación usábamos ese quaternion identity porque no le asignábamos una rotación a ese objeto en el momento de instanciarlo. Aquí esto ya no va a ser así porque va a depender de la propia rotación que tenga el arma, ¿vale? Queremos replicar la propia rotación del arma, es decir, si el arma está mirando hacia arriba, esa bala tiene que estar también, o ese proyectil, mirando hacia arriba para salir en esa dirección, ¿no? Que nos está marcando el arma, hacia dónde está apuntando el arma, ¿no? Bueno, pues esto simplemente también, igual que sacamos la posición, podemos sacar del transform su rotación, ¿no? Transform rotation. Ahora bien, como decíamos, no queremos que este objeto esté eternamente, ¿de acuerdo? Que perdure ahí, pues desde el momento de su creación hasta que finalice el juego. Entonces esto tenemos que destruirlo. Esta destrucción podríamos añadirla dentro de ese prefab, ¿vale? Pero también podemos hacerla aquí, ¿no? Es decir, porque yo puedo tener, ¿no?, ese método instantiate, lo que me devuelve es una referencia al GameObject que acaba de crear. Con lo cual, pues yo puedo desde aquí hacer un destroy de ese objeto que acabamos de crear transcurrido cierta cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, 5 segundos, 4 segundos o un poco el tiempo que veamos, ¿no? O bueno, mejor lo vamos a meter aquí también como un campo serializado. Le vamos a llamar delay. O podríamos también establecerlo como una constante. Bueno, es igual. En este caso lo voy a dejar así. Bueno, pues vamos a probar esto. Bien, entonces a nuestra arma le vamos a asignar este script, ¿vale?, que se va a encargar de disparar esos proyectiles. Tendremos que asignarle el prefab a partir del cual se instancian esos nuevos objetos, este que creamos antes. ¿Y cuál es el tiempo de vida de esos disparos? ¿No? Por ejemplo, 5 segundos. Vale. Y bueno, como decíamos, aquí en lo que son las propiedades del proyecto, Project Settings, vale, si nos vamos aquí, Input Manager, en los ejes, pues ya tendremos aquí predefinido, a ver, vamos, igual que teníamos este jump, ¿no?, que tiene establecido como, pues, la barra espaciadora, ¿vale?, para realizar esa acción de salto, pues en este otro eje, que escribí mal, no, espera, vamos a comprobar el nombre, sí, Fire1, yo creo que puse ahí un espacio que tengo que quitar, ¿no?, en el nombre del eje. Vale, pues tenemos pues lo que es el control izquierdo para hacer esos disparos y también alternativamente el botón 0 del ratón, ¿no?, que es el botón izquierdo.
¿De acuerdo? Vale, entonces antes de nada me voy a ir al script para ajustar el nombre o comprobar, porque no estoy seguro de si eso está correcto. No, aquí me sobra este espacio. Vale. Bien. Bueno, pues vamos a lanzar la ejecución y vamos a probarlo. Vale, entonces yo ahora cada vez que pulse este botón, izquierda del ratón o la tecla control izquierda, vale, pues me realiza esos disparos, ¿no? Pero fijaros cómo que yo mire hacia abajo, ¿no? Pues los disparos salen paralelos al suelo, ¿no? Porque están siguiendo la orientación del propio jugador. ¿De acuerdo? Ese eje Z del jugador que, pues que no es siempre paralelo al suelo, ¿vale? ¿De acuerdo? Nunca rota. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí, que es lo típico también en estos videojuegos, es que esos disparos salgan hacia donde estamos mirando, ¿no? En dirección hacia donde estamos mirando. Bueno, pues esto es fácil de implementar, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es que este arma, en vez de estar colgando de lo que es el jugador, igual que está la cámara, tenemos que hacer que esté colgando de lo que es la cámara, ¿vale? Colgando de lo que es la cámara. Vamos a probarlo de nuevo. Vale, entonces si yo ahora miro hacia arriba, esos disparos irán hacia arriba. Si miro hacia abajo, pues estos disparos irán hacia abajo. Vamos a verlo sin tener esto maximizado. Focus. Vale, entonces vamos a ver cómo si yo estoy rotando la cámara, pues los disparos van a seguir este eje, ¿no? El eje de la cámara. Ese eje Z, ¿vale? Entonces si yo muevo eso hacia arriba, vamos a pinchar aquí. Vale, muevo hacia arriba. Vale, si muevo hacia abajo, ¿no? Siempre vemos ahí como pues ese arma, la dirección de disparo, ¿no? Pues sigue la de la cámara, ¿no? Para tener ahí una pequeña ayuda a lo que es el apuntado de nuestra arma, pues vamos a añadirnos pues una pequeña mira que nos permita pues saber pues más o menos, ¿no? Hacia dónde estamos disparando o hacia dónde vamos a disparar. Entonces, una forma sencilla de hacer esto es simplemente pues añadiendo aquí un elemento de interfaz de usuario, ¿no? Es decir, primero me voy a crear un canvas, ¿no? Desde este menú, UI, añadimos ahí un canvas para poder añadir ahí nuevos elementos de interfaz de usuario, este lo voy a llamar GUI. Luego, por ejemplo, pues aquí también tendremos algún marcador o alguna cosa por el estilo. Pero en este caso, para crear esa mira, simplemente lo que voy a añadir es un panel. ¿Vale? Un panel que le voy a llamar, por ejemplo, cross, ¿no? Entonces, bueno, pues estos paneles suelen ser muy útiles para crear, ¿no? Vemos aquí cómo tenemos pues esta superficie translúcida que me permite crear pues ahí menús sobreimpresionados sobre el juego donde, bueno, pues que tienen esta apariencia semi-transparente, ¿no? Pues sí puedo añadir ahí algunos botones o alguna información, etcétera, de ayuda, algún menú, alguna cosa por el estilo. Vale. Pero bueno, en este caso lo que voy a hacer con este punto de mira, primero lo voy a anclar a lo que es el centro de la pantalla,
¿vale? Es decir, pues pulsamos sobre este botón para establecer la configuración de los anclas y seleccionamos el del medio, ¿no? Vale, el del medio, para que nos asigne ese ancla ahí a esa posición central de la pantalla. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es reducir pues ese tamaño del panel. Tenemos aquí pues estos valores de ancho y de alto. Le voy a dar por ejemplo un valor de 5 y 5. ¿No? Que sería pues ahora esto de aquí, ¿no? Se me quedó reducido pues a este pequeño panel de aquí. Y lo que voy a cambiarle también pues va a ser el color. Por ejemplo, pues rojo, ¿no? Para tener ahí una mira roja. Vale, y seguramente dependiendo un poco ahora como queramos esa mira, ¿no? Ahí casi no se ve muy bien, ¿no? Aquí lo vemos en el panel del juego. Vale, está ahí un poco pequeño, eso es por la transparencia, ¿no? Ahora mismo está en este valor de 100, podemos ajustar esto, ¿vale? Esto sería pues sin transparencia, tendríamos este puntito rojo, ¿vale? Pero bueno, esto lo ajustáis ahí un poco también como queráis, ¿no? En cuanto a lo que es el color, en cuanto a si queréis que esa mira sea más o menos transparente y en cuanto a lo que es también pues el tamaño, ¿no? A lo mejor de esa mira, aunque bueno, esto igual es un poco excesivo, ¿no? En cuanto al tamaño, ¿vale? Pero bueno, si variamos ahí un poco la transparencia, vale, yo en principio lo voy a hacer totalmente opaco y con ese valor que teníamos ahí de 5 y 5, ¿no? Esto va a ser mi mira, pero bueno, ya digo, cada uno ahí un poco según sus preferencias. Bueno, vamos a volver aquí a nuestra escena. Vale, vamos a ejecutar. Voy a maximizar la ejecución. Bueno, y vemos cómo, pues esto no va a donde apunto, vamos, ni parecido, ¿no? Bien, ¿eso por qué es? Bueno, pues esto es porque no está ajustada la posición de el arma, que es al final el spawner, el que se encarga de instanciar esos disparos, con la posición de la cámara, ¿no? Digamos que la mira está centrada respecto a la cámara, pero el arma no. Vale, pues vamos a cambiar esto. Simplemente nos vamos a ir aquí y lo que tendríamos que hacer es ajustar la altura del arma respecto a la posición de la cámara, ¿no? Que estuvieran a la misma altura. Eso sería una forma. Otra forma, claro, a ver, si esto fuera o un arma más o menos real, pues seguramente no estaría a la altura de nuestros ojos. O sí, dependiendo de dónde estemos disparando. Con lo cual, igual tendríamos que cambiar la orientación de ese arma, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo más simple es ajustar, ¿no? Esta posición en Y, ¿vale? En sentido vertical, ¿vale? Lo voy a poner a 0 para que esté a la misma altura que su objeto padre, ¿no? Que en este caso es la propia cámara. Ahora los disparos deberían salir directamente a la altura de donde se encuentra la mira. Bueno, vamos a probar esto. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. No, porque esto... Vamos a ver qué puede ser. Bueno, pues vamos a revisar. A ver, tenemos nuestra cámara. Está aquí. O sea, en principio, este punto, la mira, está centrada en lo que es la vista de la cámara, ¿no? Es decir, nuestro canvas, ¿vale? Va a estar ocupando el espacio de visualización que nos da la cámara.
Y en este caso, este objeto de tipo panel que nos creamos, bueno, pues está colocado ahí en el centro, ¿no? De hecho, establecimos este anchor, este ancla en el centro con esas posiciones X e Y a 0, ¿vale? Con lo cual esto va a estar centrado, ¿no? La mira está centrada. El problema lo tenemos con, bueno, pues algo ahí con los disparos que nos salen pues un poco bajos. Entonces, ¿esto qué puede ser? Bueno, pues el arma, que al final es el que instancia los objetos, esos proyectiles, vamos a ver su relación con la cámara, ¿no? Su posición respecto a la cámara. Entonces, bueno, nos da un poco igual donde esté la cámara. El arma, vemos aquí, las posiciones X e Y están a 0, ¿no? X e Y a 0 y bueno, un pelín desplazada, pero en el eje Z hacia adelante. Con lo cual aquí no hay ningún problema, ¿no? O sea, deberíamos, ese problema lo podríamos tener si hubiera aquí una discrepancia, si este eje Y hubiera ahí un valor distinto de 0, ¿no? Por ejemplo, si esta arma estuviera ligeramente desplazada hacia abajo, ¿no? O hacia arriba, no estaría, digamos, enfrentada a la cámara. Pero no es el caso. Entonces, ¿dónde puede estar? Porque en principio, cuando nosotros instanciamos nuestros proyectiles, nosotros en el código le damos la posición donde se instancia el objeto. ¿Vale? Nosotros en este script, file projectile, ¿no? En este método instantiate, nosotros aquí le estamos dando dónde se va a posicionar ese objeto. ¿Vale? Y en principio estamos cogiendo la posición del arma. O sea, entonces, ¿de dónde puede venir el problema aquí? ¿Por qué no salen esas balas un poco más bajas en vez de salirnos centradas con esa mira? Bueno, pues aquí el problema seguramente tiene que ver con que, a ver, si recordamos, este prefab que construimos aquí, este proyectil, en realidad son dos objetos. Son este empty object y tiene asociado esta cápsula, que es esta bala. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad la posición del proyectil nos da un poco igual, ¿no? Esto era mejor haberlo dejado a 0 en el momento de crear ese proyectil, ¿vale? Pero esto no tiene mayor importancia porque en el momento de instanciar lo que vamos a establecer es esta posición. Ahora, lo que es importante es cuál es la posición relativa de esta cápsula respecto a su padre en la jerarquía, ¿no? Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde vemos que hay este valor menos 0,18. Es decir, esto está desplazado un poquito hacia abajo. Y por eso de ahí sale esa discrepancia. Entonces, esto lo voy a poner a 0 para que la bala esté alineada, ¿no? Tanto en X, en Y, en Z, con su objeto padre, el proyectil. Y ahora ya no debería tener ese problema, ¿no? Os voy a guardar aquí. Ahora los disparos deberían salir justo donde está la mira, porque ya tengo todo alineado, ¿no? La mira que está en el centro de la pantalla, el arma que está a la misma altura y en la misma posición X, ¿vale? Tanto en la misma posición horizontal y vertical que la propia cámara, y los disparos que salen del arma, pues esa cápsula también está alineada, ¿no? Está a la misma altura 0 y a la misma posición horizontal 0. Ahora, este ya no debería tener ese problema. Vamos a probarlo otra vez. Vale, y ahora vemos si como pues esos disparos salen pues justo donde tengo la mira, ¿no? Vale. Lógicamente, si me estoy desplazando, vale, mientras me estoy moviendo, pues puede haber ahí variaciones, ¿no? Vale, pero bueno, yo puedo disparar en movimiento y van hacia donde estoy apuntando, vale, en este caso, ese objeto, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, bueno, pues con esto ya tenemos implementado
todo lo que es el sistema de movimiento de nuestro personaje y tenemos creado pues esa arma, ¿vale? Podemos disparar esos proyectiles. Y bueno, y con esto pues cerraríamos un poco pues esta primera parte del proyecto, ¿no? En la segunda lo que vamos a hacer es crear esos enemigos, que ya digo, van a tener un determinado comportamiento que va a consistir en tratar de encontrar al personaje dentro de pues, el escenario, ¿no? Podemos crear ahí pues un poco de, pues no sé, algunas formas, algunas paredes, algo laberíntico, ¿no? Para que sea pues, algo un poquito más interesante. Luego también al final podemos ver cómo importar a lo mejor un escenario y utilizarlo pues, en nuestro proyecto, ¿vale? Y también vamos a crear ahí un sistema de puntuación, ¿no? Al final vamos a añadir estos enemigos, los vamos a poder destruir y ellos básicamente, estos zombies, van a venir por nosotros y a tratar de sacarnos vida, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos ya en la segunda parte del proyecto.